Esto no es un simulacro. Alerta, familia en extinción. Alerta, familia en extinción. Alerta, familia en extinción. Esto no es un simulacro. Alerta, familia en extinción. Alerta, familia en extinción. Alerta, familia en extinción. Esto no es un simulacro. Esto no es un simulacro. Alerta, familia en extinción. Alerta, familia en extinción. Alerta, familia en extinción. Vamos a orar Esto esta no es un mañana, cierre sus simulacro. ojos. Alerta, familia en Padre que estás en extinción. los cielos esta mañana, gracias Señor te damos por la oportunidad, Dios, que tú, Señor, nos has hecho, y a la vez la invitación la cual, Señor, extendiste a todos de poder estar, Señor, esta mañana aquí reunidos en este lugar, Señor, en el cual tú has preparado para cada uno de nosotros. Hemos alabado tu nombre, hemos glorificado tu nombre, Señor. Señor, hemos descargado, Señor, toda carga, toda aflicción, toda angustia, porque en medio de la alabanza, Señor, hay libertad, hay gozo. Así que esta mañana, Jesús, gracias porque sé que tu mirada, Señor, ha estado sobre cada uno de nosotros y siempre estará. Ahora, Jesús, te pido que abras nuestro entendimiento, que quites, Señor, toda venda, Padre, que el enemigo haya puesto sobre nuestros ojos espirituales, que puedan estar impidiendo, Señor, ver lo que está delante de nosotros. Por lo cual, Jesús, esta mañana te pido que abras nuestros ojos espirituales, nuestro entendimiento, para poder comprender tu palabra, la cual es vida, la cual es el maná espiritual. Así que Dios, esta mañana, por medio de Jesús, toca cada corazón de los cuales estamos, Señor, esta mañana convidados, reunidos en este lugar y en todas las demás congregaciones, Señor, las cuales no dudo que también, Señor, harás cosas maravillosas. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, esta mañana quiero hablarles de un tema: advertencia, alerta, familia en extinción. Este es un estudio en el cual yo estuve luchando porque Dios estaba repicando en mi interior que hablara con respecto a la familia. Y yo luché en que pudiera preparar otro estudio, pero no podía recibir otro estudio, otra enseñanza que esta. Entonces fue un momento de lucha hasta que realmente rendí mis pensamientos a Dios. Y Dios fue añadiendo palabras, fue añadiendo textos bíblicos en los cuales vamos a ir viendo, vamos a ir entendiendo. Y espero que usted pueda tener oídos atentos, como yo también, a lo que realmente es la preocupación de Dios, a lo que no solamente veamos en nuestro diario vivir, sino que asimismo podamos extender nuestros pensamientos al mañana, a lo que viene sobre la faz de la tierra. Y sé que este es un mensaje en el cual pues va a tocar el corazón de cada uno de nosotros, porque quizás podamos ser familias que estamos en crisis, podamos ser familias que estamos con problemas, con dificultades, luchando. Podamos quizás ser familias en las cuales hemos pasado por diversas razones, pero yo le digo esta mañana que la mirada de Dios y el pensamiento de Dios siempre ha estado sobre las familias de la tierra. A través de la historia leemos cómo realmente Dios, a través de su palabra, siempre ha extendido su misericordia, su amor para la humanidad.
Pero asimismo también vemos que a través de la historia del ser humano siempre ha tratado la forma el hombre, el ser humano, de tomar la independencia de Dios, de hacer sus decisiones, de poner sus pensamientos como prioridad, y lo cual eso llega a tomar una actitud en la vida del ser humano de ser irresponsable, de ser una persona desobediente a lo que realmente Dios ha establecido sobre la vida del ser humano. Porque siempre la mente del ser humano realmente nunca puede llegar como a quizás a entender los pensamientos de Dios. Porque como seres humanos nosotros nos cuesta entender que Dios nos está prometiendo una tierra nueva. Como seres humanos nos cuesta entender que Dios nos está prometiendo una vida nueva. Como seres humanos nos cuesta entender que Dios puede cambiar todo de la noche a la mañana de cada uno de nosotros si solamente le obedecemos. Y es por esa razón que el hombre o el ser humano se ha propuesto siempre llevar la contraria de la voluntad de Dios. Nosotros podemos ver en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 1, que dice, aquí va a salir en la pantalla, dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. En el principio realmente Dios formó, y antes de formar la tierra, antes de poner en orden la tierra, realmente dice la palabra de Dios que la tierra estaba vacía. Entonces, por medio de la fe, nosotros podemos realmente creer o ver las cosas que nosotros no vemos, como que si las viéramos. Entonces, ¿qué es lo que tiene que nacer en el ser humano? Tiene que nacer fe. Fe para creer lo que no vemos como si lo viéramos. Entonces, la fe que nace en nosotros como seres humanos, la cual Dios ha puesto en nosotros, nos hace realmente creer en las cosas las cuales no vemos. ¿Y qué es lo que no vemos? No vemos un cielo nuevo, no vemos una tierra nueva, no vemos un mar de cristal, no vemos en el cual el sol ya no será el cual agobia nuestro cuerpo, pero la palabra de Dios sí nos promete. Entonces, ¿cómo realmente nosotros como seres humanos vamos a poder percibir y ver lo que no vemos? Por medio de la fe. Y como dice la palabra también en Hebreos, capítulo 11, versículo 6, dice que, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, ¿qué galardón vamos a recibir todos aquellos que buscamos con fe a Dios o que creemos en la palabra de Él? ¿Qué galardón vamos a recibir? Realmente vamos a recibir el galardón de la vida eterna. Ese es el galardón que Dios nos está prometiendo para todos, sin excepción de personas, que podamos creer en Él. Entonces, ¿por qué viene la fe? ¿Por medio de qué viene la fe a nuestra vida? La fe, como le digo, ya fue puesta en nosotros. Pero la fe la opaca las ambiciones, todo lo que el mundo nos rodea. Entonces, ¿qué es lo que Dios hace para que surja la fe en nosotros? Lo que Dios hace es que cuando nosotros escuchamos su palabra, entonces comienza a surgir lo que Dios ha puesto en nosotros, y es la fe.
cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, comienza a brotar la fe. Comienza a brotar aquello lo cual Dios ha puesto en nosotros. Y esa fe, la cual Dios hace que comience a brotar, nos lleva a obtener una recompensa, que es la vida eterna. De esta forma, los seres humanos se han esforzado por entender y tratar y de hallar la lógica de las cosas o de las partes las cuales nosotros vemos que han sido creadas. Por eso el ser humano se preocupa a través de la ciencia, a través de las investigaciones. Han salido sociólogos, han salido filósofos, se han levantado filosofías en las cuales cada uno de ellos se ha esmerado por investigar cuál es el origen, por qué razón y para qué existe. Y es eso lo cual el ser humano ha venido luchando con Dios. ¿Por qué el ser humano ha venido luchando con Dios? Porque para el ser humano le es difícil creer que llegar o recibir el reino de Dios es tan fácil como creer. Realmente el ser humano se ha preocupado mejor por investigar por qué nace el árbol, o por qué nace una planta, o por qué es que nace un ser en el agua. Y esos pensamientos han venido a crear en la vida del ser humano como el pensamiento darwiniano, que dice que todo hombre o todo ser humano procede del mono o de un animal. Ahora, ¿cómo sacó Darwin esta conclusión? Realmente él sacó la conclusión de tanto viaje que él hizo por la tierra, y en lo cual vino un día y se puso a ver un insecto del agua que nació del agua, y había otro pez mamífero, área marina, que estaba esperando que este insecto naciera para comérselo vivo. Entonces este hombre comenzó a decir: ¿cómo es posible que un animal indefenso pueda nacer simplemente para que sea un bocadillo para otro? Y es ahí donde este hombre comenzó a sacar sus conclusiones. Y en la primera era de él no le creyeron, pero cuando él murió, su filosofía, su sociología comenzó a tener relevancia sobre la vida del ser humano. Y es como ahora usted puede ver que hay muchos, como seres humanos, creen y no les importa lo que dice la Biblia, sino que creen más al pensamiento del hombre. Podemos ver también cómo pensamientos sociólogos, de hombres sociólogos, que es increíble que ellos fueron formados en hogares cristianos. Es increíble que hombres judíos fueron formados en el temor de Dios, como Maquiavélico. Fue un hombre sociólogo que fue formado, pero conforme él fue creciendo y se metió a la universidad, comenzó a investigar las leyes. Él llegó a tener un pensamiento en el cual dijo: para que haya un cambio sobre la humanidad, es necesario que realmente sea gobernada por un pequeño grupo de personas. Y es así como surgió el pensamiento de este hombre que se llama Maquiavélico. Es el pensamiento: el fin justifica los medios. ¿Qué quiere decir eso? Que toda norma o todo pensamiento que gobiernos utilicen para poder erradicar la maldad o para poder hacer que un cierto grupo pequeño o élite de personas puedan gobernar la tierra, está bueno. Y qué increíble es que también en la iglesia se pueda percibir ese pensamiento. Esta mañana espero no estarte durmiendo. Espero no estarte aburriendo, porque yo sé que el hablar de la familia
realmente es algo que quizás podamos tener luchas, quizás podamos tener diferentes dificultades, pero Dios está viendo nuestra familia. Dios está viendo nuestra familia. Así que por lo cual yo le pido que me tenga un poquito de paciencia. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Siempre he ido corriendo en mis estudios. Ahora no voy a correr. Y si no alcanzo a terminar lo que Dios me ha dado, pues quedará en continuación. Pero realmente no quiero ser una persona que no pueda compartir lo que realmente Dios me ha dado. En otras palabras, no quiero ser Jonás. No quiero retener retener lo que realmente Dios me ha podido dar. Entonces, para hablar el origen de la familia, debemos comenzar por el inicio de las cosas. ¿Y cuál es el inicio de las cosas? Si tiene su Biblia o su tablet o su teléfono, abra en el libro de Génesis, capítulo número 1, versículo 26 al 28. Y dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y se enseñoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo creó. Muchas veces nosotros decimos: yo no he visto a Dios, ni sé cómo es Dios. Si yo lo viera, le voy a creer. Realmente no puedes ver quién está a tu lado, porque dice la palabra de Dios que hemos sido hechura a la imagen de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que somos perfectos. Eso es lo que dice la palabra de Dios, que somos imagen de Dios, somos perfectos. No hay nada imperfecto en nosotros como seres humanos. Dios nos ha hecho perfectos. Dios nos ha hecho tal como Él es. Entonces dice: a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y se enseñoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en toda bestia que se mueve sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que haya fruto y que da semilla, os será para comer, y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que haya vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí, Dios lo vuelve nuevamente a reafirmar. Oiga, y he aquí que era bueno en gran manera. Y esto fue la tarde y la mañana del sexto día. El inicio de la creación, que es en la palabra o en el libro de Génesis, realmente Dios habla de cómo fue ordenado y cómo comenzó a crear todo, y asimismo comenzó a crear todo para poder tener una función específica en la tierra. ¿Y qué es lo que dice la palabra de Dios? Oiga lo que dice Génesis 1:1. Y dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Al inicio nos dice que toda la tierra estaba desordenada, estaba vacía,
Entonces, cuando Dios comenzó a diseñar como un arquitecto todas las cosas las cuales ahora nosotros vemos que está en su lugar, Dios comenzó a diseñarlas con una función, la cual esa función era agradable o fuera agradable no solamente para los animales, no solamente para la vegetación, no solamente para las aguas, no solamente comenzó a tener el límite del mar, sino que también Dios comenzó a ordenar y a crear la tierra para que el hombre pudiera asimismo poseerla, pudiera cuidarla, pudiera asimismo estar pendiente de la creación que el cual Dios había hecho. En todo esto, que Dios creó la tierra, en ese mismo pensamiento, ¿qué es lo que Dios dice? ¿O qué es lo que Dios comenzó a crear? Comenzó a separar las aguas, comenzó a separar el cielo, comenzó a separar al Espíritu de Dios, porque dice que se movía sobre las aguas, pero ahora ya no se mueve sobre las aguas, dice la palabra, que sino que ahora se mueve ¿en qué? En nuestro corazón. Entonces Dios comenzó a ordenar las cosas, y en ese ordenamiento, en esa creación que Él comenzó a hacer en la tierra, también vio Dios que era necesario alguien que pudiera cuidarla, que pudiera estar pendiente de ella. Dice Génesis capítulo 2, versículo 18 al 22. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y la trajo a Adán para que viese cómo la había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes es su nombre. Y puso a Adán nombre a toda bestia, ave de los cielos, a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Mientras éste dormía, tomó de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo la mujer y la trajo al hombre. Dios primero creó al hombre y comenzó a delegar al hombre para que pudiera comenzar a dar el nombre a cada especie animal, a cada árbol que ahora nosotros lo conocemos. Y en ese trabajo que tenía Adán, Dios vio que Adán estaba solo y que todo ser viviente tenía una pareja, pero vio a Adán que no tenía una pareja, que no tenía una ayuda idónea, la cual que estuviera con él. Entonces, ¿qué es lo que Dios hizo? De la costilla de él formó a la mujer. Muchas veces nosotros pensamos, o el hombre o el ser humano piensa, que no es necesario una ayuda idónea, sino que piensa que puede subsistir o vivir solo en esta tierra. ¿Y qué está pensando con ese pensamiento? Es que realmente él está opuesto a lo que Dios ha establecido en su palabra. ¿Y qué es lo que Dios ha establecido en su palabra? Es que a través del hombre y la mujer puedan producir las familias de la tierra. Un hombre solo no puede reproducirse. Un hombre solo no puede reproducirse. Para reproducirse necesita un ser femenino.
Y ese ser femenino es la mujer. Y cuando Dios puso al hombre, vio que realmente no podía vivir solo sobre la faz de la tierra. Y por lo cual dijo, le voy a hacer una ayuda idónea para que ellos puedan formar la primera familia o los primeros lazos sanguíneos de la familia. Por eso Dios le dice, multiplíquense y llenen la tierra. ¿Cómo Dios pudiera decirle a un hombre, multiplicate y llena la tierra vos solo? No puede. Entonces, ¿qué es lo que Dios hizo? Formó a un ser, a una mujer especial, idónea, para que pudiera estar a la par de él. No atrás de él, sino a la par, caminar juntos conforme a la voluntad de Dios. Ahora, ¿qué es lo que llama también esto? Es a que el hombre pueda ser fiel, pueda ser íntegro, pueda ser puro, pueda tener pensamiento para una sola mujer. Ahora, nosotros como países, estudiando o viendo realmente el desarrollo de las familias, quiero atrasarlo quizás un poquito en la historia de lo que ha sido nuestros países latinoamericanos. Nuestros países latinoamericanos, si usted se da cuenta o reconoce o por medio de los estudios que hemos recibido seculares, ¿por quién fuimos conquistados los países latinoamericanos? Por los españoles. Ahora, según la historia, los españoles comenzaron a conquistar los países latinoamericanos y comenzaron o venían con leyes las cuales habían sido dadas por el reinado de España. Pero ¿sabe qué es lo que pasó? Que cada español, cuando venía en la conquista, venía solo. Entonces, al llegar a los países latinoamericanos, comenzó a tratar de ganar o tener su conquista. Y cuando los países o cuando las etnias indígenas le dieron lugar a los españoles, espero no estarlo aburriendo, cuando le dieron lugar a los españoles de poder conquistar, de poder familiarizar con cada uno de ellos, vinieron los españoles y comenzaron a ver que no tenían una mujer porque sus esposas estaban en España. Entonces ellos comenzaron a hacer intercambios con los indígenas, con los padres indígenas, por medio de obsequios. Entonces los españoles comenzaron a entregarle obsequios a los indígenas, a los padres indígenas, para que ellos a través del obsequio pudieran recibir a sus hijas como mujer. Pero ahora eso no les bastó solamente con una, sino que les llevó a ambición para tener las demás mujeres. Lo cual, para los sacerdotes españoles que venían con ellos también, se hicieron de los ojos pachos. No le hicieron, a pesar que ellos les dijeron de que no era correcto lo que estaban haciendo, pero vinieron los españoles que no tenían temor de Dios y comenzaron a crear pensamientos y a decirles que las leyes que el reinado de España les había dado no valía porque no era un país de España, no eran países de España. Entonces vinieron los sacerdotes y comenzaron a ceder a sus peticiones. Y es así como los españoles comenzaron a tener un montón de mujeres, un solo hombre. Y fueron haciendo lo que ahora llamamos mestizos. Y eso, a través de eso hizo, lo cual también usted puede leer a través de la historia de los países latinoamericanos, que hizo que cuando vieron los hombres indígenas que ya no tenían mujer para ellos,
para poder casarse y poder procrearse, poder multiplicarse, entonces vinieron ellos y comenzaron a levantarse, ¿en qué? En rebelión. Se levantaron contra el pueblo español y es ahí como se crean las independencias de los pueblos o del país España. Entonces, cuando yo estuve leyendo estas cosas, realmente lo que yo puedo ver o lo que pude percibir es que los países latinoamericanos luchan o luchamos todos los hombres con lujurias. Toqué algo, ¿ah? ¿Por qué razón? Porque realmente en el mestizaje de los españoles con las mujeres indígenas, los hijos que procrearon entre los indígenas y los españoles, comenzaron a ver los hijos de los españoles que ellos no respetaban a su madre. Comenzaron a ver que veían a su padre meter o tener mujeres cuanto él quisiera. Comenzaron a ver los hijos de los españoles que ellos tenían la libertad de hacer lo que ellos quisieran. Y a través de eso surge el machismo. A través de eso surge que los hogares se distorsionaran el pensamiento, el orden de Dios. A través de eso surge que los hijos no pudieran respetar a su madre. A través de eso surge que los hijos la vieran a su madre como una persona que no necesitaba respeto. Y si usted puede ver en los hogares ahora en día, todo eso se ha venido repitiendo. Los hijos son irresponsables hacia lo que la madre le está diciendo. Los hijos realmente llegan y tienen un concepto en que deben de ser ellos mismos, su pensamiento, su decisión, y que no hay nadie quien pueda intervenir en sus pensamientos. Yo le digo esta mañana, esas son cadenas diabólicas, las cuales fueron creadas, pero yo le digo esta mañana, pueden ser rotas en Cristo Jesús. Cuando venimos a Cristo, quizás pudiéramos traer cadenas de maldición, cadenas las cuales generacionales, pero cuando venimos a Cristo, todo eso es nuevo. Todo lo que realmente ata a la vida del ser humano, todas esas cosas son rotas en Cristo Jesús. Por lo cual, yo te digo esta mañana, que si tú eres un hombre cristiano y continúas viviendo con tu vieja vida, yo te digo esta mañana, no has nacido de nuevo. No has nacido de nuevo. Y Dios te mira. Y no solamente Dios te mira, sino que también tus hijos te miran tus reacciones. Cómo tú tratas a tu esposa, cómo tú tratas a los demás. Y yo, como le dije, es un tema muy crítico, el cual luché también yo por darlo. Porque está hablando de nuestra familia. Y Dios quiere que enfoquemos en nuestra familia y que veamos realmente lo que el enemigo, Satanás, ha venido haciendo a través de las generaciones en nuestras familias, en todas las familias de la tierra. Los países latinoamericanos quizás podamos sufrir por este pensamiento, el cual se creó a través de las relaciones entre los indígenas y los españoles. Pero podemos ser libres en Cristo Jesús. ¿Y qué es lo que le digo que podemos ser libres? Realmente debemos de matar nuestro yo y ver a nuestros hijos como la nueva generación en la cual van ellos ir marcando el territorio, no en nuestro nombre, sino en el nombre de Dios. Si queremos crear familias saludables,
Si queremos crear familias en las cuales tengan un concepto y un pensamiento diferente, tiene que comenzar por nosotros como padres. No solamente le estoy hablando al hombre, sino también a la mujer. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que hizo Dios? Dios puso a la ayuda idónea, que es la mujer, la cual está a la par del esposo guiando a sus hijos. Si el hombre comienza a tener pensamientos diferentes a lo que realmente Dios ha establecido, viene la esposa, la ayuda idónea, y le dice: eso no está bien. ¿Y qué es lo que surge ahí en nosotros como hombres? El machismo. Eso es lo que surge en nosotros como hombres. El machismo. ¿Por qué razón? Porque decimos: yo soy la cabeza y nadie me puede decir lo que yo tengo que hacer. Si no, tenés que hacer lo que yo digo. ¿Y sabe qué es lo que se está originando a través de ese pensamiento? Cuando mira realmente en un hogar en el cual el hombre no está cumpliendo su rol como cabeza. Óigame, cabeza no quiere decir que tiene que ser dominante. El ser cabeza que Dios ha estipulado al hombre, lo ha estipulado para que pueda cuidar, para que pueda ejercer el rol de protector, para que pueda ejercer el rol de proveedor, para que pueda ejercer el rol de cuidador. Ese es el rol, para que pueda ejercer el rol de llevar a su familia al temor de Dios. Pero si no estás cumpliendo eso, si no estamos cumpliendo eso, yo le digo esta mañana: estamos fallando. Estamos fallando. ¿Por qué razón? Porque estamos viendo nuestro yo. Y cuando hablamos de nuestro yo, ¿quién quiere meterse con mi yo? Si te metes con mi yo, la llevas de perder. ¿Por qué razón? Porque mis pensamientos. Y cuando alguien se mete en mis pensamientos, los demás pensamientos no son escuchados, hacemos oídos sordos. Y por esa razón, los hijos muchas veces crecen en nuestro hogar amargados, al ver la reacción que el hombre y la mujer tiene cuando hay conflictos. Yo le digo esta mañana: no hay ni un hogar que no tenga conflictos. Todos los hogares hay conflictos. ¿Por qué razón? Porque son dos mundos. Y como dos mundos, lo que uno como el otro trata de engranar para poder llevar en paz la relación. Pero si no se lleva en paz la relación, ¿qué es lo que surge? Surgen conflictos, surgen enemistades, surgen pleitos, surgen envidias. ¿Y quiénes son los receptores de esos problemas? Son nuestros hijos. Y si nuestros hijos nos miran que estamos en conflicto, pero que vean asimismo también nuestros hijos que llegamos a la solución, que a pesar que nosotros podamos quizás en ese momento estar peleando, o sea, no a los golpes, sino que peleando en palabras, pero que vean nuestros hijos que realmente llegamos a una conclusión. ¿Qué quiere decir esa conclusión? Hombres, tenemos que ceder. Permítame tomar agua. Acabemos el culto. Ay, hombre. Les dije, ¿verdad?
¿verdad? Entonces, eso nos lleva a los hombres a ceder. Lo repito otra vez, nos lleva a los hombres a ceder. Y eso realmente lo que estamos haciendo, estamos bajando nuestro yo para que Cristo sea levantado en nuestro hogar. Y cuando Cristo es levantado en nuestro hogar, yo le digo con toda seguridad, nuestros hijos miran. ¿Por qué? Porque ellos el día de mañana van a formar sus hogares. Y tu padre y tu madre no eres eterna, ni eres eterno. Por lo cual, ¿qué es nuestra obligación? Aparte de cumplir el rol como proveedor, aparte de cumplir el rol como madre y padre, ¿cuál es nuestro rol? Instruir a nuestros hijos en el temor de Dios, para que ellos vean que el día de mañana, cuando ya formen su familia, ellos puedan tomar y recordar lo que en esos momentos quizás pudieran pasar. Ahora ellos van a recordar: mis padres hicieron eso y buscaron a Dios, y Dios les proveyó, Dios les sustentó, Dios hizo maravillas. Dios transmite la bendición de generación a generación. La bendición que Dios te puede dar a ti, que me puede dar a mí, no solamente es para mí, sino que es también para mis generaciones. Dios comenzó a hacer eso desde el inicio. Dios llamó a Abraham y le dijo: sal de tu parentela, sal de tu tierra a un lugar en el cual, a una tierra la cual va a fluir leche y miel, y te haré padre de generaciones, de multitudes. Abraham salió, fue obediente, y Abraham, al ver ya a la edad de 100 años y su esposa de 90 años que no podían tener un hijo, Dios no olvidó lo que le había prometido. Y a través de eso, Dios le hizo nacer un hijo, y le pusieron por Isaac. ¿Y qué es lo que le dijo a Abraham cuando murió? La bendición que Dios me dio, Dios a mí te la transfiero a ti. Y cuando Isaac tuvo sus hijos, a Jacob y a Esaú, vino uno más buzo. Mira, aquí viene otro, es que realmente el hablar de la familia es muy extenso, porque no solamente hay problemas matrimoniales, sino también hay problemas entre hermanos. Entonces, la Biblia está llena de ejemplos en las cuales no solamente habla de la familia del matrimonio, sino también problemas entre hermanos, pero Dios da la solución. Entonces, ¿qué es lo que le quiero dar a entender? Que Abraham transmitió la bendición a Isaac, Isaac transmitió la bendición a Jacob. Ahora Jacob toma un pensamiento diferente. Ahora Jacob ya no bendice a su hijo primogénito, sino que ahora lo que Jacob hace es que bendice a todos sus hijos, a los 12. Ese es ahora el pensamiento de Dios. La bendición se transmite de generación a generación, y no solamente es para uno, sino para todos nuestros hijos. Entonces, ¿cuál es el plan de Satanás? Extinguir las familias de la tierra. Eso ha sido siempre el plan, el propósito de Satanás: extinguir las familias de la tierra. Por ejemplo, cuando vemos el principio de la creación, Dios creó el huerto y puso al hombre y a la mujer en el huerto para que lo cuidaran. Y les dijo Dios: multiplíquense, procreen, llenen la tierra. Eso fue antes del pecado. Y cuando Satanás vio el plan de Dios, cuando Satanás vio que lo que Dios había creado era bueno, ¿qué fue lo que hizo? Comenzó a meterse en el plan de Dios para romperlo. Y fue ahí como Satanás engaña a la mujer.
Y fue ahí como Satanás seduce a la mujer y le hace ver que lo que Dios le ha dicho es mentira. Sobre el árbol del bien y del mal, sobre aquel árbol el cual le dijo Dios que no era permitido comer. Pero Satanás le dice, pues come. Y le da un fruto. Yo no sé si es manzana, pera, limón, zanahoria, sandía, puede ser cualquier cosa. Pero ella come y cede a las mentiras de Satanás y come de ese fruto. Cuando come de ese fruto, ¿qué fue lo que pasó? Se le abrieron internamente sus pensamientos del que era bueno y que era malo. ¿Qué fue lo que Dios hizo en ese momento? No va a salir en la pantalla. Oiga lo que dice Juan 3, perdón, y Génesis 3:9 en adelante dice: entonces el Señor Dios llamó al hombre, ¿dónde estás? Y el hombre contestó, siempre hombres nosotros, te oí caminando por el huerto, así que me escondí, tuve miedo porque estaba desnudo. Dios le dice, ¿quién te dijo que estabas desnudo? Le preguntó el Señor Dios, ¿acaso has comido del fruto del árbol que te ordené que no comieras? El hombre contestó, la mujer que tú me diste me dio el fruto y yo lo comí. Entonces el Señor Dios le preguntó a la mujer, ¿qué has hecho? Vino la mujer y le dijo, la serpiente me engañó. Contestó ella, por eso comí. Entonces el Señor Dios le dijo a la serpiente, que es Satanás, por lo que has hecho eres maldita, más que todos los animales, todo doméstico como salvaje, andarás sobre tu vientre, arrastrándote por el polvo durante toda tu vida, y pondré hostilidad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Sus descendientes te golpearán la cabeza y te golpearán el talón. Oiga, aquí viene algo, mujeres. No, dele, dice, hoy dele, va. Dice, y a la mujer le dijo, haré más agudo el dolor de tu embarazo, y con dolor darás a luz, y desearás controlar a tu marido. Porque dice, porque él gobernará sobre ti. Amén, va. Amén, va. No le escuchó, va. ¿Y qué es lo que hizo Dios? Por haber pecado el hombre y la mujer, ¿qué es lo que hizo Dios? Quitó el árbol de vida, porque dijo, si estos ahora, conociendo el bien y el mal, van a querer tomar o comer del árbol de vida. ¿Y qué dijo Dios? Porque ese es el árbol que les da vida eterna. En otras palabras, Dios dice, ese es el árbol que da la eterna juventud. Ahora, ¿quién es el árbol que da la eterna juventud? Cristo. Cristo, por medio de Cristo, ahora nosotros podemos ser rejuvenecidos. Y ahora, por medio de Cristo, también podemos recibir la vida eterna.
a la cual Cristo nos está llevando. Dice Génesis 3:22: y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Oiga lo que dice Juan 6:51, lo que dijo Jesús: y yo soy el pan vivo que descendió de los cielos. Dios tomó el pan, Dios tomó el árbol y lo quitó del huerto. Ahora, ¿qué es lo que dice Jesús? Yo soy el pan, dice, el pan vivo que desciende del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Oiga, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré para la vida del mundo. Eso es Jesús. Entonces podemos ver el ejemplo que Dios siempre ha tratado con la vida del ser humano, y Dios siempre hará cosas en las cuales quizás nosotros no podamos entender. Cuando Dios creó y le dijo al hombre que se multiplicara juntamente con la mujer para que formaran lazos familiares, comenzó después del pecado asimismo el hombre a pervertirse, a alejarse de los propósitos de Dios. Y cuando comenzó el hombre a alejarse, el ser humano, cuando estoy hablando de hombre también me refiero a la mujer, comenzó a pervertir su corazón. Dice que el pecado llegó a la presencia de Dios, de Dios. El pecado de ellos llegó a la presencia de Dios. Y cuando Dios vio que el hombre se estaba depravando cada día más, ¿qué fue lo que Dios hizo? Dice que Dios se enojó y dijo: voy a liquidarlos a todos. Y es ahí como vemos que Dios escogió a Noé para que hiciera un arca. Y esa arca, Dios le dijo a Noé que la formara y que metiera pareja de 2 animales. Y así Dios comenzó a tratar. Y vemos también cómo Dios no quiere erradicar la familia de la tierra, sino que le dice a Noé: tú con tu familia también entrarás al arca, porque el pecado de la humanidad ha llegado a mi presencia. Y todos ahí, cuando vieron a Noé que estaba construyendo el arca, le dijeron: loco, si no ha llovido, ¿cómo es que tú estás haciendo algo si no va a pasar? Y cuando pasó, comenzó a llover, la tierra comenzó a inundarse. Después de haber pasado el diluvio, dice Génesis 9:13: mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Dios hace su primer pacto. ¿Con quién? Con Adán. Después el pacto con Abraham. Y ahora, perdón, Dios hace su pacto con Adán. Ahora lo hace con Noé. Después lo hace con Abraham. Entonces Dios siempre está a favor de la familia. Dios nunca va a estar en contra de la familia de la tierra. Entonces Dios, cuando mira que fue arraigada la tierra de los seres humanos, entonces viene Dios y se arrepiente, siente tristeza en su corazón y se arrepiente y dice: voy a crear una señal entre ustedes y yo, y lo cual será para todos los ojos, y lo cual recordarán que será mi pacto entre ustedes y yo, de que ya no volveré a destruir la tierra con agua. Y es el arco iris. Ese arco iris es el pacto de Dios, no es otra cosa. Es el pacto de Dios. Dice Génesis 9:6: el que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada,
porque a imagen, vuelve otra vez Dios a repetir, porque a imagen de Dios es hecho el hombre, el ser humano. Mas vosotros fructificad y multiplicaos, les dice a Noé con su familia. Procread abundantemente la tierra y multiplicaos en ella. Esta es una señal del amor de Dios hacia su creación, hacia el ser humano. Pero los seres humanos continuaron y abrieron nuevamente la puerta del pecado. Y Satanás, sin tarde ni perezoso, no la desaprovechó esa oportunidad, sino que volvió otra vez el ser humano a pecar delante de Dios. Advertencia: las familias están en extinción. ¿Por medio de qué? Por medio de la maldad, muerte, pecado. Y lo más interesante, que Satanás continúa con el mismo pensamiento de la creación desde el inicio, tratando de erradicar las familias de la tierra. Ese es el pensamiento de Satanás, y no ha cambiado. De generación tras generación, el pensamiento de Satanás siempre se ha extendido. Y como vemos a través de la historia, vemos que cuando el pueblo de Israel hubo una gran hambre sobre toda la tierra, hubo el primer gran avivamiento. ¿Y sabe cuál fue el primer gran avivamiento que hubo sobre la tierra? Que Dios utilizó a José. Porque Dios utilizó y le dio sabiduría para poder, ¿el qué? Prepararse para lo que venía. Y como José creyó, a pesar de todas sus adversidades, José fue un hombre, desde su niñez fue despreciado, desde su juventud fue odiado. ¿Y sabe por qué? Porque Dios comenzó a revelarse sobre él y comenzó a darle sueños, y comenzó él a contar los sueños a su familia. ¿Y qué fue lo que pasó, los hermanos? Vuelvo otra vez, la familia no solamente es el matrimonio, sino también lo que encierra sus hermanos, la familia, los lazos sanguíneos. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Cuando sus hermanos escucharon lo que Dios estaba hablando a José, tuvieron envidia. ¿Y qué es lo que brotó en ellos? Brotó muerte. Brotó muerte. Brotó sangre, sin que ellos mataran a su hermano, pero sus manos ya estaban comenzando a llenarse de sangre, de una sangre inocente. Entonces, a pesar de todo lo que José pudo haber pasado, que fue vendido por sus hermanos, que fue esclavo, que estuvo preso en una cárcel, y a pesar de estando en esa cárcel, Dios estaba con él en medio de la oscuridad. Quizás aquel hombre, José, estaba en aquel hueco, en aquella caverna, quizás ahí solo, triste, quizás diciéndole a Dios: todo lo que tú me dijiste, Dios, no lo he visto. Pero de repente llegaron dos hombres a esa cárcel. ¿Y qué fue lo que Dios le mostró a José? Le mostró un sueño donde un copero y un panero. ¿Y sabe quiénes eran los que habían llegado a esa cárcel? Era el copero y el panero del rey. Entonces Dios les revela lo que les iba a acontecer a ellos. Dios te está revelando por medio de la palabra lo que va a acontecer sobre la tierra. Entendamos que Dios nos está revelando lo que va a acontecer sobre la tierra. Y yo te quiero decir esta mañana: no te hagas de los ojos pachos, como dice el dicho. No nos hagamos de los ojos, no cerremos nuestros ojos a la realidad a la cual estamos enfrentándonos como iglesia. Porque más adelante vamos a ver que si nosotros cerramos nuestra boca, cerramos nuestros ojos a lo que está delante de nosotros, ¿sabe qué va a pasar? Como pasó más adelante, pero me quiero adelantar. ¿Sabe qué es lo que va a pasar? Lot,
era un hombre que había visto lo que Dios había hecho sobre Abraham. ¿Y qué fue lo que pasó? Cuando Lot decidió separarse de Abraham, se fue a una ciudad. ¿Y qué era lo que pasaba en esa ciudad? Había pecado. ¿Y qué fue lo que pasó cuando los ángeles de Dios llegaron a la ciudad? ¿Qué fue lo que pasó? Lot salió a la puerta y quiso enfrentarlos. Y les dijo: no se metan con ellos, aquí les doy a mis hijas. Pero ¿qué fue lo que dijeron ellos? Este extranjero ha venido aquí y ahora quieres intervenir con nuestros pensamientos. Eso nos va a pasar a la iglesia. Si callamos realmente las verdades de Dios, que cuando vengan los días malos y la iglesia quiere decir eso está escrito en la palabra de Dios, los van a decir: cállense. ¿Por qué razón? Porque tanto tiempo y hemos visto el pecado en la humanidad y no hemos advertido. Satanás quiere extinguir las familias de la tierra. Dice Éxodo capítulo 1 versículo 6. Le estaba hablando de José, y ahora José está ejerciendo un lugar de honra. Y dice: y José, después de haber ejercido el lugar de honra, José, ahora José, dice versículo 6, capítulo 1 de Éxodo: y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación, y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, lo mismo del inicio de la creación, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto, oiga, padres, cuán importante es lo que vamos a leer, a decirles más adelante. Entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo, o sea, a los egipcios: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multipliquen, y acontezca que viniendo la guerra, él también se una a nuestros enemigos y peleen contra nosotros y se vayan de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios, capataces de tributos, que los molestases con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Rameneses. Pero cuando más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Entonces los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, el cual los obligaba con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras. Oiga, lea aquí o entienda lo que el pensamiento de Satanás. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en su parto y veis el sexto, si es hijo, matadlo; si es hija, entonces que viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron lo que le mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños.
pudo notar lo importante que el pueblo de Dios, cuando más era oprimido, ¿qué es lo que hacía? Mucho más se multiplicaban. Y realmente, esta parte yo la puedo asemejar al reino de Dios. Que mientras, o a la iglesia, que cuando la iglesia va a comenzar, o ha comenzado, o está, cuando son oprimidas por los pueblos, cuando los misioneros o toda aquella persona que habla de la palabra de Dios es muerto por hablar la palabra de Dios, el ser humano piensa que se va a erradicar la iglesia. Pero Dios no hace eso. Dios lo que hace es que a través de aquel sacrificio de aquel hombre o mujer, niño o joven que está predicando la palabra de Dios, y por predicar la palabra de Dios pierde su vida, Dios viene y comienza a levantar a otros para que el evangelio continúe expandiendo, creciendo sobre la tierra. Así que esta mañana yo te digo, si tu sacrificio, el cual tú haces por servirle a Dios, no será en vano. No importa cuánto te cueste por hacer que tus hijos vengan a la iglesia. Pero yo te digo esta mañana, tus hijos no mandan. O mandan tus hijos. Si tú estás dejando que tus hijos manden, yo te digo esta mañana, eres aguacate. ¿Sabe por qué razón? Porque realmente nuestros hijos, en su crecimiento, vamos a ir viendo la rebeldía. Y la rebeldía es un reflejo de lo que nosotros fuimos. Cuando veamos nuestros hijos que van creciendo y sean rebeldes, lo primero que se nos viene a venir a nuestro pensamiento, en vez de decir, este hijo rebelde, así era y también yo de rebelde. Y yo no quiero que tú seas también lo mismo que yo fui. Y muchas veces cometemos un error, padres. Yo les digo esta mañana y lo que Jesús dijo. ¿Y qué fue lo que Jesús dijo? No llames necio a tu hermano. Y muchas veces nosotros cometemos ese error. Yo lo cometía antes con mis hijos. Pero yo entendí y dije, no, Señor, perdóname, porque quizás muchas veces los he llamado a mis hijos necios. Pero ahora, Señor, yo te digo que no los volveré a llamar más necios. Y hasta la vez no los he llamado más necios. Porque realmente con la palabra que nosotros estamos diciendo a nuestros hijos, no estamos, ¿sabe qué es necio? Es maldición. Eso es lo que estamos deseando a nuestros hijos. Ahora pues esta mañana podemos arrepentirnos. Bueno, como les dije, no termino. Así que esta mañana cerramos nuestros ojos. Padre que estás en los cielos, te doy las gracias, Jesús, porque siempre, Señor, por medio de tu palabra, Dios, nos advierte, nos corrige, para que podamos encaminarnos a lo que es tu plan y tu propósito. Señor Jesús, yo sé que desde la fundación del mundo tu plan y tu propósito siempre y serán las familias de la tierra, porque tú has puesto, Señor, una simiente. Tú has puesto tu amor. Tú has puesto, Señor, Dios, esta mañana, si realmente no hemos sido ejemplares para nuestros hijos, Señor, perdónanos. Si realmente, Señor, no hemos sido buenos matrimonios, perdónanos. Si hemos, Señor, tomado decisiones sin consultarte, Dios, y han sido afectadas, Señor, nuestras familias, perdónanos.
Mire, esta mañana no solo quiero que me escuche, sino que es un momento en el cual yo le digo, puede haber liberación. Toda maldición puede ser rota. Todo obstáculo, toda maldición generacional pueden ser rotas. Solo está que tú y yo podamos decidir y decirle: Señor, perdóname, porque quizás he sido un mal ejemplo para mis hijos y no he entendido lo que realmente tu plan, tu propósito sobre mi familia. Pero hoy yo quiero, Señor, comenzar a ser un ejemplo en el cual, Señor, puedan ver mis hijos, pueda ver mi esposa, pueda ver mi esposo, un ejemplo en el cual pueda ser tú. Y asimismo poder ver la sanidad en mi matrimonio, la sanidad con mis hijos, la sanidad con mis hermanos, la sanidad en el entorno de mi hogar. Dios, esta mañana estás escuchando cada oración de cada familia representada acá, Señor. O si eres un hijo y tú dices: mis padres no tienen temor de Dios, mis padres no buscan, no me dan ejemplo. Pero esta mañana le puedes decir: Señor, yo quiero ser una nueva generación en la cual pueda ver a mi descendencia, a mis hijos, ser diferentes a lo que yo o a lo que veo en mi familia. Y no dudo que estás interviniendo e intervinarás en mi familia. No lo dudo, pero yo quiero que me uses a mí para hacer luz, para poder llevar a mi generación a una generación en la cual puedan ver tu mano obrando. Hoy, Señor, rompe toda maldición generacional y creamos, Señor, hoy, crea, Señor, hoy una nueva generación en la cual, Señor, lo primero seas tú, Dios. Y a través de ti, Dios, tú harás que nuestras familias puedan, Señor, ser fructíferas. Que todo lo que tú, Señor, comienzas en uno, nuestros hijos, Señor, continuarán. Y habrá gozo, habrá alegría, habrá regocijo. Porque sé, Señor, que la memoria, Señor, la memoria de todo padre no se extinguirá, sino que continuará por todas las demás generaciones. Gracias, Señor, por tus bendiciones. Amén.